Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. En nombre de la editorial Sexto Piso, gracias a Espacio Fundación Telefónica por acoger este acto. Nos encontramos esta noche para hablar de la novela Intimidades, de la autora Keiti Kitamura. Keiti llegó ayer desde Nueva York, estamos muy felices de que esté entre nosotros. Nos acompaña también para este acto Lucía Taboada, que va a tener, la periodista y escritora Lucía Taboada, que va a tener esta conversación con Keiti Kitamura. De nuevo, gracias a todos por estar aquí y les dejo con ellas. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis, no? Pues muchas gracias por asistir a esta charla, también a los que estén conectados por streaming. Me decía la Fundación que recordara que después estará firmando libros y habrá un puesto de venta. Para mí es un honor presentar este libro porque es una de las lecturas que más he disfrutado recientemente. Me lo devoré en día y media, me metí un atracón de Keiti Kitamura. Y bueno, este libro que publica en España Sexto Piso, creo que la primera trampa está ya en el título, que se llama Intimidades, y realmente no sabes si la protagonista llega a intimar en ningún momento con nadie. Bueno, Intimidades, por si no lo sabéis, habla de una traductora que se muda a La Haya a trabajar en la Corte Penal Internacional y que parece ir consiguiendo todo lo que aparentemente nos gustaría conseguir a alguien cuando nos mudamos a una ciudad, que es amistad y amor, ¿no? Bueno, él conoce a un hombre que se llama Adrián, que tiene hijos, está separándose. También conoce a una amiga con la que empieza a desarrollar una relación, pero nunca, en ningún momento, da la sensación de que lleguen a intimar del todo. La novela se siente como un thriller, sin ser un thriller directamente, porque hay elementos de tensión constantes que van apareciendo. Hay como brochazos de Agatha Christie a lo largo del libro. Y a mí me dio la sensación, Keiti, de que las amenazas para los protagonistas vienen más de dentro, de su forma de ser, que de fuera. No son amenazas externas, son amenazas internas, ¿no? que van surgiendo. ¿Quisiste construir así la novela? Sí, bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan maravillosa, por vuestras palabras. Gracias a todos por estar aquí. Es maravilloso estar hoy en Madrid. Qué gracia que menciones a Agatha Christie, porque yo la leí continuamente de niña mucho, y creo de verdad que lo que lees en tu infancia es la base del ADN de lo que escribes después. Y en ese sentido, aunque no me gustan las novelas de misterio tradicionales, sí creo que gran parte de lo que escribo está basado en esas novelas de misterio, de terror, pero lo que ocurre en la novela es que la respuesta a las preguntas del libro son cosas que no están ubicadas en un evento externo, sino que son algo interno. Son soluciones que se encuentran en la psicología del personaje, más bien. Así que sí, en ese sentido creo que sí, realmente me basé mucho en elementos del thriller tradicional, pero pensando mucho en cómo desconstruirlos de alguna manera, sí. A mí me dio la sensación leyendo el libro de que las intimidades se forjan no tanto entre los personajes como entre el lector y la novela, porque es una novela que vas sintiendo muy íntima según vas leyendo. Sí, qué forma tan bonita de verlo. Sí creo, de verdad, que los libros se construyen en la relación entre el escritor y el lector, y cuando escribo el libro es algo para mí y soy el único lector del libro al principio, cuando lo empiezo a escribir, pero luego parece que voy teniendo el control de lo que es el libro, pero en cuanto empiezas a invitar a que entre el lector, cedes ese control y permites que el libro sea lo que tiene que ser y que también lo descubra el lector. Y de muchas formas estoy agradecidísima a todos los lectores, porque creo que es algo muy íntimo, profundamente íntimo, y también algo muy optimista, porque cada vez que lees te abres a otra mente, te haces vulnerable a otra persona
Y para mí esto es un acto de gran optimismo, así que yo siempre estoy muy agradecida a mis lectores cuando toman el libro y le dan una oportunidad. El título del libro, Intimidades, es bastante específico, como tú has dicho. Una de las cosas, durante mucho tiempo tenía otro título, Terra Firma, porque de muchas maneras es una novela sobre un personaje que está buscando un sentido de hogar, una base firme, pero mi editor me dijo, no, ese título no va a cambiar, hay que cambiarle. Y bueno, tuve que pensar en otro título. Y alguien me sugirió, lee el libro e intenta ver si sale un título a partir de esa experiencia de volverlo a leer. Y cuando acabé el libro me di cuenta de que a lo largo de toda la novela hay muchísimos casos de intimidad, casi en un sentido negativo, una intimidad que es una forma de agresión o algún tipo de imposición. El libro sigue la intimidación sexual, el acoso, y parte del libro habla de una relación con mucho problema entre el narrador, que es la traductora simultánea para un criminal de guerra, y realmente de una manera muy potente está muy cerca de ese criminal. Es demasiado fácil para ella habitar el punto de vista de él. Así que especialmente en Estados Unidos el intimacy, la intimidad, tiene connotaciones muy positivas, es algo que nos enseñan a ver en la relación con otras personas, pero yo al leer el libro me di cuenta de que hay otras formas de intimidad que son al final bastante desestabilizadoras para el narrador, y por eso al final el título ha sido Intimidades. Hay muchas intimidades no deseadas a lo largo del libro. Una mano en la pierna, un comentario fuera de lugar, una conversación que roza, digamos, lo no deseado. Sí, se ve específicamente en el sentido de esta. ¿Te refieres a esta sensación de que lo que el narrador retiene para sí frente al lector o se guarda frente al lector, se guarda para sí? No estoy segura de si quieres decir eso. La protagonista, que hay muchos momentos en los que se siente intimidada. Hay una parte de la intimidad que va un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, cuando el amigo, el abogado, le pone la mano en la pierna, cuando el criminal de guerra le hace un comentario más íntimo de lo que debería, que va más allá de la profesionalidad. Tú intentaste mostrar esta parte de la intimidad que dices que es negativa, que no tiene por qué ser siempre positiva, ¿no? Yes. Sin duda, sí, fue algo que me preocupaba. Es un personaje, ella es un personaje, bueno, supongo que eso se relaciona con lo que creía que preguntabas. Es bastante reservada, se guarda mucho para sí, de muchas formas. Hay mucha información sobre sí misma que no comparte con las otras personas, que no comparte tampoco con el lector. Y parte de esa reserva, esa reticencia a ser vulnerable, a exponerse de determinadas formas, se debe precisamente a esta rúbrica de intimidades difíciles, relaciones difíciles que negocia continuamente. Así que hasta cierto punto entiende el precio de hacerse a sí misma vulnerable ante otros. Y como has dicho, hay mucha intimidación sexual en la novela. Yo cuando lo pensé tenía mucho sentido porque desde el principio siempre quise que fuera una novela sobre poder. Quise que se pensara sobre cómo funciona el poder en el sentido institucional, el tribunal, que es el corazón de la novela, pero también en las relaciones interpersonales entre los diferentes personajes. El acoso sexual no va de deseo, va de poder. Hay momentos en esas relaciones, fundamentalmente con estos personajes masculinos, hay un momento en el que deciden ejercer el poder a través del acto de intimidación de índole de naturaleza sexual. Describes muy bien, me parece, cómo los extraños se van colando en tu intimidad, cómo es ese proceso de conocer a alguien nuevo
y que se vaya colando en tu intimidad? Pues es algo que es, bueno, yo siempre escribo sobre personajes que son nuevos en un lugar. Me gustan mucho los personajes que están ubicados en su ciudad de origen. Quizá hay personajes que acaban de llegar a un sitio, en este caso ella acaba de llegar a La Haya, en Holanda, a un nuevo trabajo. Todas las personas a las que conoce son nuevas, no tiene ninguna relación existente. La única relación preexistente, de hecho, en toda la novela es la que tiene con su madre. Y es muy débil, es un hilo muy débil en la novela. Así que está en esa situación de valorar continuamente y reevaluar, intentando entender a las personas a las que conoce. No hay nada que pueda dar por hecho, y por ese motivo creo que muchas de las relaciones del libro no tiene ningún conflicto entre los personajes. Siempre intenta enjaular quiénes son, cómo se comportan, el tipo de conducta ética que les organiza, cómo son. Esto añade un elemento de inestabilidad. Pero lo que realmente me entusiasma, me interesa como escritora, es el momento en el que alguien que piensas que conoces o alguien sobre quien tienes un determinado sentido de quiénes son, eso se desmorona, cede, y de repente te enfrentas a un amigo, a un pariente que es un extraño. Y hay momentos en la novela en los que ella conoce a alguien en una fiesta, tiene una sensación de quién puede ser, luego los ve en un contexto profesional muy diferente y les entiende de forma distinta, y tiene una sensación de que la identidad de la gente es muy mutable, que va a cambiar dependiendo del contexto, y ese es gran parte del motivo por el que se siente así. Es intérprete en La Haya, como ya hemos comentado. Es un lugar bastante especial para ambientar una novela. De hecho, te quería preguntar si te consta que haya subido el turismo en La Haya después de la publicación de tu libro, porque yo por lo menos nunca había buscado La Haya en Google Maps, por ejemplo. Bueno, conocía por mi trabajo pues cómo era la Corte Penal Internacional, pero no conocía la ciudad, y la busqué porque me dio mucha curiosidad leyéndola de cómo sería vivir en ese lugar tan especial, ¿no? Creo que fuiste a una sesión allí para documentarte para el libro. ¿Cómo fue? ¿Qué descubriste? ¿Qué te pareció? Claro, tú puedes asistir como visitante a las sesiones de la Corte Penal Internacional. Tiene que ser una experiencia bastante reveladora. ¿Qué te ofreció? ¿Qué descubriste? Sí, bueno, fue fascinante. Fui a La Haya, estuve una semana. Antes le decía a una persona que estaba viviendo en Berlín con mi pareja, en ese momento embarazada de unos 6 meses, y fue cuando empecé a escribir la novela, y pensaba, Berlín está cerquísima de La Haya, debería ir a investigar, porque cuando nazca el niño ya no voy a poder viajar. Y estaba muy reticente porque estaba cansada, muy embarazada, y me dijo mi marido, bueno, tienes que ir porque realmente le va a hacer mucho bien al libro. Le hice caso y me fui, y fue una transformación, fue transformador para mí, tanto en cuanto a entender las presiones. Tengo que reconocer aquí lo agradecida que estoy a las intérpretes hoy por el trabajo que hacen. Muchas gracias a usted. Es estupendo contar con su presencia aquí hoy. Muchas gracias. Pero creo que he escrito una novela en el que el personaje central era una traductora, y estoy interesadísima en personajes por los que pasa el lenguaje, el idioma. No necesariamente son autores de su propio discurso. Realmente, yo doy clases de escritura creativa, y a veces me preguntan, ¿el carácter traslada algo? Bueno, para mí a veces no. Hay personajes que no trasladan nada. Hay personajes, y a mí me interesan los personajes que no controlan su narrativa, no controlan quiénes son. Y esto es algo,
quizá pasar de ser traductora a intérprete es movimiento bastante natural, pero cuando fui a La Haya y entrevisté a algunos de los intérpretes que trabajan en la corte internacional, la corte comunal internacional, cuando les entrevisté me di cuenta de que había entendido mal lo que es la interpretación activa, sobre todo la interpretación simultánea. Me di cuenta de que trabajan bajo una presión increíble. Por ejemplo, todos los intérpretes de la Corte Penal Internacional tienen acceso a psiquiatras y a psicólogos, pero creo que el peaje psicológico que pagan es considerable. Pero más allá de ello, no me daba cuenta del grado. El grado de lo activo que es el acto de interpretar. Tienes que proporcionar palabras, significado, algo que trasladas a través del discurso más que solo con palabras en un papel. Es decir, para mí se me transformó al ir a La Haya. En cuanto a la ciudad en sí, tuve una experiencia muy interesante. Como le pasa al principio al personaje de la novela, pasé, elegí los barrios en los que iba a vivir el personaje, hice los viajes interurbanos y de alguna manera pensé, esto me suena, pero no sé lo que es, y hasta que no terminé el borrador de la novela no me di cuenta de que quizá, yo había pasado tiempo en La Haya de pequeña. Mi padre era profesor de universidad y nos había llevado allí. Esos recuerdos de mi infancia que habían estado muy sueltos los pude recomponer y ya podía situar en Google Maps, esto me pasó aquí, esto me pasó donde fuera. Fue una experiencia muy, muy poderosa, muy potente. Y el personaje desde luego no es que sea yo le cedí todo al personaje, y ella tiene una relación muy especial con esa ciudad y yo también la tengo y realmente esto es parte de lo que me llevó a escribir el libro sin que yo realmente lo supiera. Elegiste la ciudad de forma subconsciente, sin haber reparado en que habías estado cuando eras pequeña. Ella, como decías, trabaja en la corte de intérprete, y leyendo el libro también te das cuenta de la relación de intimidad que se genera entre los traductores, los intérpretes y las personas a las que traducen. Ahí hay un vínculo muy especial entre ellos. Yeah. Sí, entrevisté a una persona de la corte penal que, como le pasa al personaje, era el principal intérprete de una persona acusada de crímenes de guerra. Es otra cosa que yo intelectualmente sabía pero que no había internalizado. Los juicios en un tribunal de esta índole son juicios muy largos, duran a veces varios años, y este intérprete, creo que llevaba 3 años, este intérprete había trabajado muy de cerca con un hombre que había sido acusado de crímenes de guerra, y me dijo que le habían exculpado, y el intérprete consideraba que la causa habían sido motivos técnicos. Entonces él consideraba que moralmente sí que había hecho aquello de lo que se le acusaba. Cuando fue exculpado, me contó el intérprete que había llorado mucho en la cabina porque se había sentido muy identificado con este hombre, y ese fue el momento en que me dijo que él había perdido su base moral, que esa base moral había cedido. Y me contó que fue un momento muy desestabilizador. Su punto de identificación durante todos esos años con este hombre, que él sabía que había cometido atrocidades terribles, y en sus intercambios diarios, era agradable, le preguntó cosas sobre su familia. Es algo que yo me quedé y es algo sobre lo que quise pensar.
el modo, bueno, el intérprete solamente hacía su trabajo, pero consideró que de alguna manera se había comprometido con él a través de su trabajo, de una manera muy personal. En tu anterior libro también elegías un intérprete. Creo que te gusta mucho trabajar con personajes que trabajan con el lenguaje, valga la redundancia. ¿Crees que el lenguaje es lo más íntimo que tenemos como seres humanos? Claro, sin duda, creo que el lenguaje no solamente es cómo nos comunicamos, sino es cómo llegamos a ser seres, cómo formamos nuestro carácter de una manera fundamental. El libro, yo me di cuenta tras escribirlo de que de muchas maneras procedía de mis experiencias de infancia. Yo crecí en un hogar dual, donde se hablaba japonés e inglés, y me di cuenta de que hay cosas que solamente se pueden decir en otro idioma. Existen siempre desfases, hay pasajes que son difíciles de abandonar, pero también me di cuenta de que mis padres eran muy diferentes dependiendo del idioma en el que hablasen, y eso tenía que ver en parte con la facilidad lingüística. Por ejemplo, cuando hablaban japonés, que era la lengua que dominaban, la lengua en la que tenían muchísimo vocabulario, se sentían más contentos, más confiados, se podían expresar con una precisión fantástica. Y cuando hablaban inglés no era siempre así, sí fue siendo cada vez más y más así, porque lo fueron dominando más. Pero ese sentido de personaje, de quién eres, cuál es tu identidad, cambia dependiendo del idioma al que tengas acceso, y eso fue algo muy potente para mí como niña, el ver esto. Creo que el tema lingüístico es algo muy íntimo, no solamente porque sea el material con el que nos comunicamos, sino también porque es el material que utilizamos para convertirnos en seres. Pero me encantan los personajes que trabajan, no solamente que trabajan con el lenguaje, sino que trabajan con el lenguaje de otras personas. Me interesa mucho lo que significa que el lenguaje pase por ti. Tengo una traductora en esta novela que es intérprete, y la novela que escribo ahora es una actriz, de nuevo, alguien que habla en las palabras de otros. Así que me interesa mucho lo que significa esto en especial, y creo que en parte esto es porque me permite pensar en lo que significa escribir, porque creo que cuando estoy escribiendo, en una grandísima medida, lo que pasa es que canalizas el lenguaje de otra persona, de otro personaje que inventas o de otro mundo. Así que creo que plantearse la interpretación fue algo que tuvo que ver también con la ficción, con escribir, y por eso, ese es uno de los motivos por el que esto de verdad me preocupa, me interesa. Otra novela en la que la protagonista es actriz. No sé si esto es exclusiva o ya se sabía, pero... Well, I probably shouldn't talk. Pero probablemente no debería hablar mucho de ello. Bueno, en el sentido de hablar de un libro antes de que esté terminado, porque es algo un poco delicado. Realmente no sabes cómo va a ir. No se lo he enseñado a nadie, no he enseñado a nadie nada de este libro. Pero supongo que hay que hablar de ello solo en el sentido de que hay temas recurrentes. El lenguaje, un personaje que trabaja con el lenguaje, un personaje que no tiene total control, total propiedad sobre el lenguaje que habla, y es también, de nuevo, un personaje femenino. Y luego, porque tanto en la interpretación como en la traducción, creo que en todos estos libros me interesa mucho la idea de la representación escenográfica, cómo escenifican su identidad ante sí mismos y ante otros, y en este sentido creo que se ha convertido en algo inevitable que acabe escribiendo sobre alguien que actúa en el escenario. Quizá te alivie oír que no hay tanto cliché así en el teatro, pero sí es una estructura, un mecanismo que lo organiza igual.
leerte de nuevo. Otro de los elementos que manejas mucho y muy bien en tus libros es la incertidumbre. Y yo quería preguntarte si crees que somos una sociedad que maneja mal la incertidumbre, especialmente mal. Bueno, creo que no somos una sociedad que maneje muy bien la incertidumbre. Creo que la incertidumbre es difícil a nivel individual y también a nivel social, sin duda. Es algo que experimento cuando pienso en el paisaje político, que hay desde luego. Bueno, por lo que he experimentado en Estados Unidos, sobre todo en los últimos, mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos 7, 8 años. Algo que yo vi mucho fue que el mensaje de la derecha era un mensaje que tenía muy poca claridad, pero una gran cantidad de certeza. Vi que a lo largo de este periodo hubo una especie de prisa hacia la convicción, como si un mensaje se leyera sobre todo a través de la convicción, más que a través de la claridad. No sé cuál es el papel de los mensajes políticos, pero sí sé que para mí como escritora la tarea que puedo efectuar es defender la complejidad, defender la sutileza, intentar crear un mundo en el que la incertidumbre se considera no solo como condición en la que vivimos, sino que puede tener también además un valor ético. El no tener convicción siempre. Y eso es lo que experimenta el personaje. Todo está expresado en términos de podría ser, parece que. Todo se somete a una revisión constante y muy frecuentemente la gente pregunta de dónde procede esa ansiedad, esa tensión del libro. Bueno, en parte todo ello es por el argumento, pero mucho es por la estructura, por las frases, el lenguaje. No hay nada que se establezca con mucha autoridad, con mucha convicción. Más bien, todo se basa un poco más en la incertidumbre que en ninguna otra cosa. Pues no sé si podemos abrir turno de preguntas, por si queréis hacerle alguna pregunta a Katie. Hola, buenas tardes. Mira, yo he visto que tienes una preocupación por el lenguaje muy interesante y me gustaría saber cuál es tu opinión del dicho de que toda traducción es una traición. ¿Qué opinas tú de este dicho? Oh, yeah. Sí, bueno, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por esta pregunta que sí que me ocupa muchísimo. A mí me fascina en qué medida el lenguaje en la traducción se basa mucho en eso de lo que permanece y lo que se pierde. Hay una frase en inglés, perdido en la traducción, lost in translation. No sé si se usa en español. Yo leo mucha obra traducida, traducciones al inglés, claro, y realmente tengo una tendencia a ver la traducción como una especie de proceso de adición en lugar de sustracción, que creo que es que hay una relación entre el autor y el traductor, pero tengo la sensación fuerte de que puede haber determinadas cosas que no tienen un equivalente perfecto entre dos idiomas, pero creo que sí hay muchas cosas que se añaden en el proceso de la traducción. Yo soy una autora interesada en los desfases, en las cosas que se separan, y de eso muchas veces se trata la traducción, es indicarle al lector cosas que quizá no se pueden expresar perfectamente. Y eso está en este libro. Yo creo que quizá para mi libro la mejor forma de leerlo es en versión traducida. Yo siempre,
en inglés, como la estructura de las frases no es estándar gramaticalmente de otro idioma al inglés, no es una estructura exacta, yo siempre quiero que el libro parezca que lo ha cazado otro idioma. El lenguaje que ha salido de esa traducción, de esa traición, de esa pérdida, y eso es muy interesante, y he hablado mucho con teóricos de la traducción que abordan esta cuestión. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar ahí. El hecho de que históricamente haya habido sobre todo traductoras mujeres, hasta qué punto eso juega un papel en esa caracterización determinada. Para mí, como escritora y como lectora, experimento la traducción como un proceso de suma, de adición, de añadir algo, y espero que la traducción añada cosas a los personajes en el texto. He leído libros traducidos al inglés y a veces los leo por el traductor, por la labor del traductor, porque hay traductores que son extraordinarios en su trabajo de traducción al inglés, y realmente no hace falta que sepa nada del libro, pero lo leo por el hecho de que alguien determinado lo haya traducido. Muchísimas gracias por esa pregunta. I have a question for you. Tengo una pregunta para usted. Mi punto de vista o mi análisis sobre la literatura norteamericana se centra en los aspectos fundamentales que se abordan hoy en día, y creo que la intimidad y las relaciones personales pueden ser un tema que se demanda mucho, lo demandan mucho los lectores. ¿Cuál cree usted que es la tendencia hoy en relación con este tipo de literatura en su país? Se demanda en la mayoría de los casos por parte de la mayoría de los lectores, de la mayoría de sus percepciones, de sus situaciones, o sigue prefiriendo la gente los bestsellers, la ciencia ficción u otros tipos de novelas. No fiction as a no. Lo que quiero trasladar es una reflexión respecto a la literatura en inglés en Estados Unidos. ¿Se me escucha? Can you Sí, la literatura en inglés en I'm Estados not getting the translation. Oh, thank you. Sorry. La literatura en inglés en Estados Unidos respecto a temas de primordial interés, como pueden ser reflexiones políticas, el mundo económico, el mundo financiero. La literatura que haces tú es totalmente diferente, está más destinada a las relaciones interpersonales, a una visión más particular y a una originalidad en el trato de escenas o de personajes o de individuos en la sociedad, ¿no? Great, thank you for that question. Creo que en Estados Unidos hay novelas estupendas de sistema tradicional. Don DeLillo sería un ejemplo de esos novelistas del sistema que se plantean cómo funciona la narrativa histórica en la cultura americana. Un libro que acaba de ganar el Pulitzer, Hernán Díaz, un escritor argentino, es el autor. Es otra novela de sistemas, pienso yo. Este autor se plantea específicamente cómo funcionan las finanzas en Estados Unidos, cómo se crean estas narrativas históricas y la implicación del autor en esa narrativa. Hay mucha tradición en la ficción americana de ese tipo de novela. Estoy de acuerdo con usted. Ahora hay mucho interés, hay una tendencia
hacia la narrativa de primera persona. Por ejemplo, hay muchas novelas de primera persona en Estados Unidos ahora. Creo que solamente puedo hablar de mí, pero una de las cosas que hace muy bien la novela es pensar las experiencias singulares de un personaje o de un pequeño conjunto de personajes y utilizarlo como forma de analizar lo que está pasando en la sociedad en su conjunto, y creo que es uno de los grandes regalos de una novela. Representar el cambio social, el tumulto social, llevándolo a una experiencia singular. En esto pienso mucho cuando estoy escribiendo. En cuanto a las relaciones interpersonales, creo que hay apetito ahí de esto. Hay una relación en esta novela y para mí fue lo más difícil, para mí personalmente, lo más difícil de escribir, y fue lo que mis editores británicos y Estados Unidos querían más de eso, por favor, un poquito más. Les enviaba el borrador y me decían un poquito más de relación, así que intentaba escribir un poco más, iba y venía mucho, y fue lo más difícil para mí, sin duda. Pero hay una serie de escritores que pueden hacer esto casi sin esfuerzo y de maravilla. Y hay novelas que son muy poderosas en su forma de hablar en este sentido para los lectores. Bueno, mientras la gente se anima, yo quería preguntarte, que leí una entrevista que te hacían, que te gustaba mucho Javier Marías, un escritor español. Quería preguntarte si consumes literatura española a menudo. I do. Sí. Me acaba de enviar un amigo un mensaje, un novelista americano, Anson Wilson. Me ha dicho, qué envidia que estés en España, estés en el país de Javier Marías. Yo soy muy admiradora de su trabajo. Para mí es muy significativo. Para mí como lectora, cuando murió me quedé destrozada. De las muertes de los últimos años, esa en particular, no me lo pude creer, que ya no fuese a haber más libros, porque yo contaba con más libros, de verdad, sin duda. Y le dije a mi editor que había hablado con otros fan, Jeffy Kennedy, otro fan de él en Estados Unidos, y en un momento dado, él estaba en un evento, yo iba a ir a una cena, pero no pude, no me lo podía creer, y me dijo, es que le has conocido a él y a su obra, y ha sido un encuentro increíblemente significativo. Ha sido un escritor muy importante para mí, pero Enrique de la Matas también me encanta. Creo que es un escritor maravilloso. He leído algo de Javier Cercas hace poco, perdonadme la pronunciación, pero así se nota que soy lectora en lugar de ponente. Son escritores maravillosos, y lo que leo ahora, no tengo aquí mi bolso, Eva Baltasar, que es Boulder, es una de sus novelas que a muchos de mis amigos les encanta, y leo también autores latinoamericanos. Hay mucha gente que lee a esos escritores en Estados Unidos, y en gran medida, como no puedo leer español, me siento sometida a la misericordia de lo que se traduce. Creo que hay traductores fantásticos en el mercado, Costa, así que cualquier cosa que traduzca lo voy a leer, porque ha sido importantísima para mí como lectora y también como escritora. Pero sí, me encantan estos escritores, de verdad que para mí son como un punto base.
¿Alguna pregunta más? Hola, Katie. Has hablado antes con Lucía, en la novela salen diferentes tipos de relaciones en los que cada uno de ambas personas se mueven en arenas movedizas, ¿no? Entonces has hablado de la relación amorosa, de la relación con el acusado y el intérprete, y a mí me interesa mucho la relación que mantiene la protagonista con esa amiga, porque no sé ni cómo definirla, es como rara. Hay como ciertos malentendidos, hay un momento en el que cenan con Adrian y la dejan como, le hacen un poco de luz de gas, entonces me interesa que hables sobre esa relación y qué es lo que querías plasmar en la novela. Yeah, thank you. I love that question. Muchas gracias. Me encantan las amistades femeninas. Creo que son un tema estupendo de muchas maneras en una novela. Y cuando escribo una novela, bueno, en este caso quise que fuera una relación compleja. Creo que es mucho más compleja, creo, que una relación con un hombre, si se puede poner así. Creo que las amistades tienen muchas cosas dentro, tantas como una relación romántica o sexual, pero a veces la narrativa de la amistad no es, de alguna manera, es bastante plana. Se entiende que tienes el amigo, confías en él, pero bueno, luego las amistades están llenas de traiciones y se ponen a veces patas arriba, te pueden traicionar los amigos de forma muy intensa. Así que me interesaba mucho el hecho de que de la narrativa romántica que puede tener una relación, quizá tiene mucha más turbulencia que una amistad, y yo a veces encuentro la amistad mucho más interesante. No sé exactamente qué es lo que traslada, que no sea el hecho de que quise que esa relación fuera todo lo mutable, todo lo inconsistente que puede llegar a ser la relación romántica que ella misma experimenta. Quería que tuviera el mismo potencial de traición que las otras relaciones románticas y sexuales del libro. Pero es interesante porque sí creo que, por lo menos en Estados Unidos, gran parte del punto de atención de los lectores se ha ido a las historias de amor más que a las amistades, pero las amistades para mí son igualmente importantes en esta novela. Porque en cierta forma yo diría que es una amistad de dos personajes femeninos y ambas aspiran a cosas. Ella ve a estas mujeres como modelos para estar en el mundo. Ve a este personaje, Jana, y piensa que entiende cómo conseguir un hogar en el mundo, algo que no hace ella. El Lin le parece que tiene certeza, que tiene una consistencia en el personaje que ella cree que le falta. Así que esas relaciones se consideran importantes de alguna manera, porque son relaciones en las que ella se imagina cómo ella podría ser. Elin, que por cierto trabaja en el mundo del arte y aparece en muchas exposiciones, es un tema que también te interesa mucho. Antes me comentabas que venías a estar en el Prado. Entiendo que eres apasionada del arte también, ¿no? Sí, sin duda. Y he pasado unas horas esta tarde allí, no pude resistirme y me pareció la cosa más lujosa del mundo. No había mucha gente, he podido entrar y he podido tener acceso a este mundo de arte que me ha parecido como un regalo increíble. Me interesa mucho el arte, me interesa mucho tanto en la experiencia del encuentro con una obra de arte, y creo que es difícil escribir sobre ello. Hablaba con un autor americano, Teji Cole, que escribe bastante sobre arte, y decía que es bastante difícil describir con la fidelidad suficiente una pintura.
de forma que el lector no tenga la tentación de ir a Google a ver la obra. Es muy difícil. Siempre la imagen tiene algo que elude que se escriba sobre ella. Pero también me interesa cómo funcionan los museos, lo que se incluyó en el canon, lo que se excluyó del canon. El Museo de Morehouse en La Haya se creó en un momento muy turbulento de la historia, intentando aceptar el hecho de que la mayoría de la financiación de la historia del museo se remonta a tiempos de esclavitud. Fue una cosa curiosa sobre la que escribir, porque pude escribir sobre un cuadro que me encanta, pero también pude escribir sobre cómo se había formado un canon determinado. La pintora del libro en gran medida fue excluida de ese canon, y bueno, fue una oportunidad de pensar en cómo funciona una institución de arte. Vamos, me encanta el arte y estoy encantada cuando voy a un museo o a una galería de arte. Hi, good evening. Hi. Thank you for being here. It's really an opportunity to... Buenas tardes y gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de hablar sobre su libro. Mi pregunta nos remonta a la primera que ha respondido. Bueno, cuando ha dicho que busco determinados traductores cuando llega el momento de leer obra española, yo leería mucho del noruego traducido al español, porque bueno, he llegado a esperar que cuando leo una frase traducida por determinados traductores, bueno, veo cómo suena el noruego en español de una forma característica. Ha dicho que quiere que el libro parezca raro en ese sentido, que quiere que parezca como si estuviera traducido al inglés. Y me pregunto en ese sentido si usted alguna vez ha pensado en cómo su educación bilingüe, cómo en su educación bilingüe el japonés ha influido en el inglés a la hora de la sintaxis, de construcción de frases, etc. Una pregunta preciosa, y tengo curiosidad por ver qué autores noruegos lee usted en español. ¿Cuáles son? Carlos Nasbor. He trabajado con Justin Gardel, Sophie's World. He trabajado en la traducción de esa obra, y también está Taji Besen, que ha sido rescatado hace poco, y obras de New Hampson también. Sí, perdone por el cotilleo, pero bueno, me encanta pensar en cuando leo, si me gusta un escritor, leo todo lo que ha escrito y luego ya creo el contexto alrededor. Intento entender de dónde han venido, porque Canals publica mis obras en noruego, así que que hay obras que han ejercido influencia sobre cómo escribe. Pero en cuanto a su pregunta, yo me encantaría poder decir que la sintaxis del japonés ha influido directamente en la sintaxis de mi inglés. No sé si eso ha ocurrido. Sí sé que la forma de las novelas japonesas sí ha ejercido influencia en lo que escribo. Escribo libros muy, muy cortos. Creo que son casi la mitad de lo que se consideraría una novela estándar en inglés, en Estados Unidos. Pero sí que son la longitud estándar de una novela japonesa. Kawabata, Oe, Tarasaki incluso escriben novelas bastante cortas, con frecuencia de primera persona, y es la ficción con la que crecí. Son los libros que leía de adolescente, son los libros que me
hicieron querer ser escritora. Son los que me enseñaron lo que es la ficción. De Agatha Christie a Tanasaki, de alguna manera, aunque no puedo escribir en japonés. Y eso es la base de cómo yo veo una novela. Una de las cosas fantásticas de escribir ficción es que nadie sabe realmente qué es una novela. No existe ninguna definición estricta. Cuando miras la historia, la teoría, no hay nadie que haya estado seguro por completo de lo que es. Así que, de alguna manera, cada vez te sientas y piensas, bueno, puedes soñar lo que quieras y convertirlo en algo, en algo existente, y eso me entusiasma. He tenido más influencia de escritores japoneses que, del pequeño canon de escritores japoneses americanos. Esos autores han sido muy importantes para mí como autora. Muchas gracias por su pregunta. Sí, ya. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por venir. Sí, os recordamos que ahora estará firmando Katie libros y habrá un puesto de venta a la salida. Así que nada, muchísimas gracias por asistir y Katie, muchísimas gracias por estar aquí en España, en este acto en la Fundación Telefónica. Recomiendo muchísimo a todo el mundo que lea el libro, que es maravilloso. Si no lo han leído ya, ha sido un placer estar presentando contigo.